Muy buenos días, compañeros. Mi equipo está conformado por José Alejandro Briceño Moral, Jesús Dávila Torres y su servidor Héctor Rojas Soncat. Les hablaremos del tema síntesis de proteína. Es el proceso por el cual se componen las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por una o más cadenas largas de aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que al juntarse con otros aminoácidos forman las proteínas. En nuestro organismo existen 20 aminoácidos esenciales. Unas de ellas son la lisina, que mejora la nutrición, la prolina, mantiene la piel y el cabello húmedo, y la glutamina y alanina. Estas apoyan al hígado y gracias a estos aminoácidos hace que cuando estemos crudos nos sientamos mejor porque mejora la metabolización del alcohol. Y estos son algunos aminoácidos de los 20 que existen en nuestro organismo. En este proceso se transcribe el ADN en ARN. Los aminoácidos son transportados por ARN de transferencia hasta el ARN mensajero, en donde se van a unir en la posición adecuada para formar las nuevas proteínas. Este proceso se realiza en los ribosomas. Los ribosomas los podemos encontrar en los dos tipos de célula, en las eucariotas y en las procariotas. Los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma celular y están anclados en el retículo endoplasmático rugoso, como podemos observar en la imagen. También los podemos encontrar en algunos organelos, como las mitocondrias y los cloroplastos. La estructura de los ribosomas consiste en dos complejos separados, conocidos como subunidad mayor y subunidad menor. En las eucariotas, la subunidad menor es de 40S, con 33 proteínas y formado por moléculas de ARN de 18S. En la subunidad mayor es de 60S con 49 proteínas y formado por moléculas de ARNR de 28S, 5,8S y 5S. En las procariotas, la subunidad menor es de 30S con 21 proteínas y formado por moléculas de ARNR de 16S. En la subunidad mayor tiene 50S con 34 proteínas y formado por moléculas de ARNR de 23S y una pequeña de 5S. La composición química de los ribosomas está formada por proteínas y por ARNR, que procede del nucleolo. En las eucariotas contiene 40% de ARNR y 60% de proteínas. En las células procariotas son ricas en adenina y guanina y forman una hélice alrededor de las proteínas. La biogénesis de ribosomas es el proceso de producción de las ribosomas. En las células procariotas se producen en el citoplasma y en las eucariotas se producen en el citoplasma y en el nucleolo. El proceso de los ribosomas se divide en dos etapas. La primera etapa, llamada transcripción, ocurre dentro del núcleo de las células eucariotas. Aquí la secuencia se transcribe en una molécula de ARN, a la cual se le denomina ARN mensajero. El ARN mensajero pasa del núcleo al citoplasma, donde el mensaje es traducido por los ribosomas que armarán una nueva proteína. A esta se le llama la segunda etapa, llamada traducción. Y bueno, compañeros, de mi parte ha sido todo. Gracias por su atención y los dejo con mi compañero Jesús. Definición. La definición del retículo endoplásmico es un organulo que se encuentra en el citoplasma de la célula eucariota y su función primordial es la síntesis de proteínas y lípidos. La clasificación sería liso y rugoso. Retículo endoplásmico liso no tiene ribosomas y participa en el metabolismo de los lípidos. Y el retículo endoplásmico rugoso tiene esa apariencia debido a los numerosos ribosomas adheridos a su membrana mediante unas proteínas denominadas riboforinas. Estructura del retículo endoplásmico rugoso y liso.
El retículo endoplásmico rugoso contiene ribosomas que son pequeños y redondos orgánulos cuya función es fabricar estas proteínas. En el retículo endoplásmico liso, que no tiene ribosomas en él y que produce otras sustancias que necesita la célula. Composición química. Sería la primera RER. 70% de proteínas y 30% de lípidos. Abundan fosfolípidos, que son las cadenas de ácidos grasosos, son cortas e insaturadas. Lo compone el colesterol también abundante, proteínas riboforinas específicas del RER, ribosomas unidos a sus superficies. La segunda sería REL, que son 70% de proteínas y 30% de lípidos. Aquí abundan los fosfolípidos, que son cadenas de ácidos grasosos, son cortan e insturadas. Colesterol escaso, glucosa 6 fosfatas y ATP y ATPasca K dependientes específicas de REL. No posee ribosomas unidades a su superficie. Distribución. El retículo endoplásmico es un complejo sistema de membranas dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos que están interconectados entre sí compartiendo el mismo espacio interno y que se extienden el citoplasma y se continúa con las de la envuelta nuclear. Se puede extender hasta las proximidades de la membrana plasmática. Y por último sería su función. El retículo endoplásmico puede ser liso o rugoso y en general su función es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. El retículo endoplásmico rugoso contiene ribosomas que son pequeños y redondos orgánulos cuya función es fabricar estas proteínas. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un orgánulo presente en todas las células eucariotas que pertenece al sistema de endomembranas. Está formado por unos 80 dictiosomas, que a su vez están compuestos por 40 o 60 sáculos aplanados y rodeados de membrana que se encuentran apilados unos encima de otros, y cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. Los dictiosomas van dependiendo del tipo de célula, y los áculos son mejor conocidos como cisternas. Es una de las mejores formas para poderlas identificar en el aparato de Golgi, ya que así se lo plantea. Aquí, como pueden observar, pues este viene siendo el aparato de Golgi, que contiene su vesícula de transporte entrante, su cisterna, el lumen y la formación de una nueva vesícula y ya sus vesículas secretoras, que como pueden ver aquí se dice cisternas, que es de la mejor forma para poder identificarlas. La localización del aparato de Golgi está situada cerca del núcleo. Se dice que es un cuerpo perinuclear y de hecho también está junto al retículo endoplásmico, ya que estos tienen una relación. Cuando las proteínas salen del retículo endoplásmico pasan al aparato de Golgi para su posterior procesamiento. La estructura del aparato de Golgi está compuesta por estructuras denominadas sáculos o cisternas. Estas se agrupan en números variables, habitualmente están agrupadas de 4 a 8, formando el dictosoma en las plantas. Presentan conexiones tubulares que permiten el paso de sustancias entre las cisternas. Los sáculos son aplanados y curvados, con su cara convexa externa orientada hacia el retículo endoplasmático. Normalmente se observan entre 4 y 8, pero se han llegado a observar más de 60 dictosomas. Es como lo dije en un principio, esto va dependiendo de la célula, bueno, del tipo de célula. Alrededor de la cisterna principal se disponen las vesículas esféricas recién exocitadas. Bueno, también el aparato de Golgi se divide en tres regiones funcionales, que viene siendo la región cis-Golgi, que es la más interna y la próxima al retículo endoplásmico, la región medial, que es una zona de transición, y la región trans-Golgi, que es la que se encuentra más cerca de la membrana plasmática. Relación que existe entre el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico. La relación que existe entre el retículo endoplásmico
El aparato Golgi principalmente es que mientras el aparato de Golgi tiene la función de almacenar las sustancias sintetizadas para utilizarlas posteriormente en las distintas actividades celulares, el retículo endoplasmático está encargado de transportar las sustancias que se van a sintetizar en la parte inferior de la célula. También, pues como les dije, en la localización, cuando las proteínas salen del retículo endoplásmico, pasan al aparato de Golgi para su posterior procesamiento. Ya lo que hace el aparato de Golgi es, pues, las utiliza para las distintas actividades. Y bueno, la relación que existe entre el aparato de Golgi y los lisosomas. Los lisosomas son organulos relativamente grandes formados por el aparato de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y protoelíticas, encargadas de degradar el material intracelular de origen externo o interno que llegan a ellos, es decir, se encargan de la digestión celular. Vías de secreción. Las vías de secreción están integradas por una serie de compartimento de membrana u organelas que participan del transporte de proteínas y lípidos, entre las mismas así como de la secreción de proteínas al exterior celular. Endocitosis. La endocitosis es un mecanismo clave por el cual las células introducen moléculas grandes, partículas extracelulares e incluso pequeñas células, englobándolas en una invaginación de la membrana plasmática eucariota, formando una vesícula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse. Hay dos tipos de endocitosis. La fagocitosis son las células que rodean con su membrana citoplasmática particular sólidas y las introducen al interior celular. Pinocitosis es la capacitación de material del espacio extracelular por la invaginación de la membrana citoplasmática eucariota. Exocitosis. La exocitosis es el proceso durable que consume energía y en el cual una célula dirige el contenido de su vesícula secretarias hacia afuera de la célula, mediante la función de su membrana con la membrana citoplasmática y expulsión del contenido vesicular al exterior. La vía regulada constitutiva se produce solo en aquellas células especializadas en la secreción, como por ejemplo las productoras de hormonas, las neuronas, las células del epitelio digestivo, las células glandulares y otras. La exocitosis consecutiva se produce en todas las células y se encarga de liberar moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular o bien llevan moléculas en la propia membrana de la vesícula que sirve para regenerar la membrana plasmática. En común, son mecanismos de transporte activo que requieren un gasto directo de energía por parte de las células. Son dos procesos que están regulados por las células con el objeto de mantener la membrana plasmática.